42. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el doctor en Economía, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Gonzalo Marner. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, Gonzalo. Muy bienvenido. No se te escucha. Estás con Muti. No se te escucha, Gonzalo. Ahí no, sí. les decía que... Ahora sí. Yasna y Felipe, muchas gracias por invitarme. Al contrario, un gusto. Gonzalo, ¿se mantiene el debate respecto del desempleo, respecto de la autonomía del Banco Central, respecto de la responsabilidad del gobierno por el aumento del salario mínimo en el desempleo? En fin, tú has escrito harto al respecto. Solo quería introducir tu opinión con una declaración que dio hoy día el ministro García, el ministro de Economía, Álvaro García, porque dio como ejemplo de las externalidades que tienen las cosas, que el Banco Central, al subir la tasa de interés, también provocó una parálisis en la construcción y eso generó un alto desempleo porque es una actividad muy intensiva en mano de obra, así como empatando, no sé, pero no deja de tener razón. Así es. Perdónenme, pero yo estaba conectado con la conversación anterior que ustedes estaban teniendo y como todo el mundo estoy muy impactado por eso, así que perdonen que no me haya enchufado. Sí, muy dura la perspectiva que nos plantea Mauricio Amar de con tan poca salida, ¿no? Así perdonen, pero... Cuesta reponerse. Por favor. Encantado, Yasna, de contestar ahí tu apreciación. Efectivamente, el ministro Álvaro García escribió una columna y ha hecho declaraciones en el sentido de que lo que opinó el Banco Central sobre el fondo hizo una opinión de política pública, ¿no? Que tiene que ver, pero no demasiado, ¿no? Francamente, con el mandato del Banco Central. A propósito de si acaso los incrementos del salario mínimo habían producido o no desempleo. Como el propio Banco Central se encarga de recalcar que ellos no tienen nada que ver con el tema del empleo, es curioso que se preocupen del asunto. Pero bueno, lo han hecho diciendo es culpa del gobierno. Entonces ponen la lista de los aumentos, ¿verdad? El salario mínimo desde marzo de 2023, ponen la fecha de manera bien precisa, y señalan que eso habría tenido un efecto negativo en el empleo. Y en realidad el ministro García lo que está haciendo es decir, mire, el tema de la relación entre un conjunto de variables económicas y el empleo va más bien por otro lado, ¿eh? Y ese otro lado tiene que ver con cuánto se está activando la producción, que es la generadora de empleo, ¿verdad? Ahí la relación es sumamente directa. Y cuando la tasa de interés es mantenida desde marzo del año 2022 por encima del 4%, que es la tasa que el propio Banco Central llama neutral, yo discrepo de ese cálculo, pero el propio Banco Central dice, bueno, en este momento lo tiene en 4,75 y se niega a seguir bajando. Entonces, durante un periodo de gobierno completo prácticamente, el Banco Central tiene una política monetaria restrictiva, lo cual, y si eso no tiene nada que ver con la situación del empleo, yo no sé qué tiene que ver con la situación del empleo. Y es lo que ha dicho el ministro de Economía, yo creo de manera muy atinada. Gonzalo, ahora, la justificación que explica, por lo menos en la entrevista que da Rosana Costa, de por qué se mete en el tema de empleo, que no es de competencia de la política monetaria, es porque ella dice que tiene mucha incidencia en las proyecciones inflacionarias por el consumo. Yo no sé si eso tiene algún asidero, ¿cómo lo ves tú? Porque a nosotros desde la ignorancia económica nos cuesta evaluarlo. Sí, a ver, una pequeña también, en fin, digresión, ¿no? Ninguno de estos temas son temas de especialistas, ¿no? Tienen que ver con lo que está pasando en el país. Hay una dimensión especializada, por supuesto, como en tantas otras cosas, pero es una dimensión política, de opciones que la sociedad va tomando. En ese sentido, los comentarios de Klaus Schmidt-Hebel, por ejemplo,
el famoso economista de apellido compuesto, eh, Contemos lo que, que dijo, porque no lo hemos ¿cómo comentado. no? ¿Cómo no? Que dijo, No, bueno, dijo, básicamente no, que el presidente no tiene títulos para opinar sobre estos temas. exacto. Entonces, cuando el presidente de la República de un país no puede opinar sobre el estado de la economía, yo encuentro que en este país estamos bastante desubicados, ¿no? Bueno, a mí me parece que el Banco Central y su presidenta, que dicho sea paso era la directora de Libertad y Desarrollo, el Instituto de la UDI, para que seamos claros, ¿no? Yo creo que fue un gran error que se nombrara a esta persona durante este gobierno. Hubiera sido mucho mejor que Mario Marcelo hubiera permanecido como presidente del Banco Central para toda esta discusión. Pero bueno, el hecho, ¿no es cierto?, es que a mí me parece bien al final, ¿ah?, que se ocupe de hablar del empleo, porque es evidente que las autoridades económicas tienen que coordinar un conjunto de acciones para ciertas metas, ciertos objetivos que tienen que ver con la economía. Una parte de los instrumentos tiene que ver con la política monetaria, pero evidentemente no es la única, especialmente la política fiscal es el otro componente. Y entonces la propia ley actualmente vigente, que fue promulgada, como sabemos, a fines del año 89, en los albores del fin de la dictadura, con la idea de prolongar, ¿verdad?, una suerte de dictadura económica, por así decirlo, o de la política económica. Pero en realidad lo que ocurre en este caso es que incluso esa ley establece mecanismos de coordinación. Por ejemplo, el ministro de Hacienda puede participar de la reunión del Consejo del Banco Central. Estoy seguro que ustedes no sabían eso. No. Más aún, el gobierno puede bloquear un aumento de la tasa de interés. Y hay un mecanismo, puede vetarlo, en el fondo, ¿ah? Esto no ocurrió nunca, pero está contemplado en la ley, puede vetarlo y ahí hay un procedimiento para dirimir después, en donde en última instancia se llega a un cierto acuerdo. El Consejo del Banco Central puede insistir por 2/3. El hecho es que es tan evidente que tiene que haber una coordinación de los instrumentos de política económica que la propia ley vigente lo establece. Ajá. ¿Y coordinación de qué? Por supuesto está el tema de la inflación. ¿Cómo no va a ser un tema crucial para el bolsillo de todos los ciudadanos? De todos y cada uno de los ciudadanos de este país, ¿verdad? Muy importante. Pero también lo es el empleo, la producción, las remuneraciones y así sucesivamente. De modo tal que hay un conjunto. Como es interdependiente una variable con otra, entonces se requiere una coordinación. Y esa coordinación me parece que va a tener que llegar en Chile en un momento dado. No se produjo en este gobierno, desgraciadamente, pero va a tener que llegar, y va a tener que llegar por cambios legales o cambios en la práctica. Y ese cambio en la práctica va a tener que incluir el que el propio Banco Central, como acaba de hacerlo, también discuta sobre los temas de empleo, ¿eh? Solo que no para reprocharle al gobierno otras políticas, sino que también para poner en cuestión sus propias políticas en los efectos sobre el empleo. Como se sabe, ¿verdad?, la Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, tiene un doble mandato. Allá también fue un debate bien fuerte, ¿eh?, en los años 70 y 80. No es que fue una decisión tecnocrática, en fin, fue un debate muy fuerte, pero en todo caso está claro que hay un mandato, hay un doble mandato. Mantener los precios bajo control, una inflación baja, y al mismo tiempo apuntar al pleno empleo, al mismo tiempo. De modo tal entonces que probablemente lo que irá ocurriendo, yo soy un optimista impenitente, entonces no me queda otra que apostar porque eso ocurra. No ha ocurrido en este gobierno y hemos tenido que lamentar que efectivamente la construcción esté muy paralizada. No ha habido caso. El gobierno ha hecho intentos variados, ¿eh? Está subsidiando, como ustedes saben, la tasa de interés de los créditos hipotecarios y así sucesivamente. Lo hemos comentado en otros programas, ¿verdad?, en conversación con ustedes. Pero mientras no baje la tasa de interés por debajo del propio nivel neutral, es decir, aquel que no provoca ni aumentos de precios ni aumentos de desempleo, la propia definición del Banco Central, mientras no se llegue a ese nivel neutral, entonces no podemos sino decir que tenemos una política monetaria contractiva que va contra el empleo que efectivamente en el curso de este año ha estado bastante lento, ¿eh? No es que haya una crisis absoluta, como algunos otros economistas sostienen, pero está lento, y lo que está lento también es el crecimiento, que es lo que en definitiva determina los niveles de creación de empleo.
Gonzalo, hay una peculiaridad de estas instituciones económicas, ¿ah? Tú nos señalas que existen vasos comunicantes más ágiles para coordinar la política pública con la política monetaria que no se ocupan, pero hay una suerte de halo de infalibilidad de los técnicos del Banco Central en circunstancias que la economía es tan ideológica como la política, como, en fin, cualquier otra ciencia. Y pasa lo mismo con el Consejo Fiscal Autónomo, que se le ha pasado tirándole la oreja al gobierno por razones más o menos parecidas, ¿no? De mucho gasto, y eso aumenta la deuda pública y encarece el crédito, en fin. Sí, tienes razón, Yasna. La diferencia está tal vez en que el Consejo Fiscal simplemente da opiniones, y eso no le hace mal a nadie. El problema con el Banco Central es que llevó la tasa de interés hasta el 11,25%, digamos, y lo mantiene hoy día en 4,75%. En circunstancias que debiera haberlo bajado por debajo de 4 hace rato. Entonces, claro, pero yo quiero defender yo creo que el Banco Central hace un muy buen trabajo en la mantención de las estadísticas económicas chilenas. Realmente son de muy buena calidad, bien presentadas, en fin. Otra cosa es el análisis que se hace de ellos. Pero yo también conozco en alguna medida algunos de los equipos del Banco Central, de economistas profesionales, y son gente muy, muy competente, ¿eh? Yo no tengo nada que decir. El tema es el Consejo del Banco Central, que como ustedes saben, o si no lo saben, se los recuerdo, es nombrado por el Senado. Ajá, entonces, yo no sé si ustedes entenderán que el Senado no es exactamente una institución técnica, ¿eh? Y luego el presidente nombrado por el presidente de la República, que tampoco entiendo que es un técnico, ¿eh? De hecho, tenemos un presidente que se le reprocha que no se tituló, pero resulta ser que la democracia consiste en elegir y ser elegido, sin cortapisa, ¿eh? En eso consiste, ¿verdad?, la soberanía popular. De modo tal, entonces, que son organismos políticos, por supuesto que sí, pues, son organismos políticos. ¿Y qué es lo que ha pasado en esto? Hay una fuerte penetración desde el fin de los años 50 de la Escuela de Chicago en Chile a través de la Universidad Católica. Y se formaron ahí todos los economistas de la dictadura, que dicho sea de paso, la dictadura hizo crecer la economía menos que lo que creció en la década del 60, y ciertamente mucho menos que lo que creció una vez que se recuperó la democracia. De modo que esta infalibilidad no veo por dónde aparece, digamos. O sea, no tiene ninguna correspondencia con las cifras. Y al mismo tiempo tenemos una situación en la que hay una influencia, digámoslo de otra manera. En las componentes de las nominaciones del Senado se escoge a los más neoliberales del mundo de lo que fue la concertación, luego la nueva mayoría y actualmente, ¿verdad?, la actual coalición de gobierno, que no tiene nombre, y que por lo tanto no tenemos gente que piensa más o menos lo mismo. En circunstancia que hay un debate que es legítimo en una sociedad. Yo creo que, por ejemplo, la nominación, yo creo en la autonomía del Banco Central, ¿no?, para poner ciertas barreras a las presiones en caso de elecciones y eso. Me parece bien. Pero así como hay autonomía municipal también, por ejemplo, y de otros órganos autónomos del Estado, es una autonomía dentro de la ley, dentro de un cierto marco, ¿eh? Y ese marco debería incluir la nominación, por ejemplo, de un consejo del Banco Central más amplio que los 5 miembros actuales, y que a su vez incorporara, por ejemplo, una potestad para que las regiones nombren, no cada una un consejero, pero que sí haya un colegio compuesto por los gobiernos regionales que nombre uno o dos miembros del Consejo del Banco Central, y también los actores socioeconómicos, el mundo empresarial y el mundo sindical. De esa manera, esto que es una composición política, eminentemente en el Senado, mire, yo le estoy proponiendo que incorporemos un poco más de sociedad civil y un poco más de territorio, ¿eh?, para que sea una representación más amplia del país diverso que somos. Gonzalo, ¿cómo se instaló esta economía oficial, esta mirada económica oficial a la que tú te aludías recién, en términos de que, bueno, sabemos con la dictadura, pero ¿por qué en el debate posterior a la dictadura se ha sostenido esta como prevalencia de una mirada económica neoliberal como la, comillas, correcta,
y la otra serían como las alternativas. ¿Dónde se perdió la fuerza en ese debate? A ver, hay que hacer un poco de recuento en esto, porque estamos un poco acostumbrados también a las simplificaciones. Al establecerse el Banco Central Autónomo durante las últimas semanas de la dictadura, digamos que se produjo una conversación entre el gobierno saliente y el entrante para componer el Consejo. Y ahí se planteó la nominación de Ricardo French Davis como miembro del Consejo del Banco Central, que ciertamente es un economista heterodoxo, ¿no? Por cierto. Pero él se negó, y lo hizo por razones morales, lo que yo personalmente saludé en su momento. Él dijo: yo no acepto ser nombrado por un decreto que lleve la firma del dictador Pinochet, y no lo acepto. Como Ricardo French Davis es una persona modesta, o sea, a ver, que no anda cacareando las cosas, digamos, como que perdía, o sea, que no es una anécdota, es una postura. Aquí hay cuestiones de principios también de por medio. Pero sin embargo fue nombrado Roberto Salles, que también es un economista heterodoxo, en mi opinión, muy competente, ¿verdad? Entonces no es que haya habido una especie de esta idea de estos pactos terribles entre los poderes fácticos, en fin. No, hubo una conducción económica heterodoxa en una etapa, que fue por lo demás la etapa de mayor crecimiento económico del país. Hoy día un expresidente hace unas declaraciones curiosas, en fin, pero bajo su gobierno efectivamente se produjo, me refiero a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se produjo aumentos más importantes del salario mínimo, y se pactó además por 3 años, un pacto del gobierno con la CUT. De modo tal que enfoques más heterodoxos, enfoques que, por ejemplo, ayudaron a disminuir la inflación. Nosotros recibimos la inflación en el año 90 a un ritmo de 30% anual. Yo siempre digo: ¿se imaginan si hubiera hoy día en Chile una inflación de 30% anual? ¿La escoba que habría en el debate público? Bueno, así la recibimos nosotros. Claro, hoy día hay escándalo por el 4%. Nosotros fuimos capaces de bajar la inflación y simultáneamente de producir el mayor periodo de crecimiento de la historia de Chile en la década posterior al fin de la dictadura. Luego las cosas se complicaron porque había que hacer políticas de diversificación productiva que no se hicieron. De modo tal que la historia es un poquito más compleja, Felipe, y al final esto es una lucha de intereses. Y en esa lucha de intereses lo que ha habido es mientras se fueron pasando los liderazgos post-dictadura desde el centro democristiano a figuras socialistas, Lagos, Bachelet, entonces la presión para decir: esta gente va a hacer barrabasadas con la economía, son radicales, en fin, a mí me da risa porque hoy día se identifica a Ricardo Lagos como una especie de tótem del empresariado, pero bastaba leer el Mercurio todos los días cuando gobernó durante 6 años para darse cuenta de la oposición tajante y las declaraciones de los economistas de derecha, ¿no? Entonces se empezó a producir una presión en donde, de alguna manera, el sistema político dijo: mire, vamos a poner gente muy moderada de nuestro campo, pero muy moderada, para que no digan que aquí vamos a producir rupturas económicas. De modo tal entonces que esa es la aplicación. Pero eso es bastante posterior a las transiciones, ya es bastante más consolidado. Por eso es que yo creo que eso tiene que terminar. Yo creo que fue un gravísimo error este cambalache, poner a una persona, yo no diría de derecha, sino que de extrema derecha, como el actual presidente del Banco Central, justamente cuando se iniciaba una experiencia nueva, con un presidente muy joven, con posturas más a la izquierda, y sin embargo lo primero que se hace es nombrar a la jefa del think tank de la UDI a cargo del Banco Central. Me parece una incongruencia gigantesca. ¿Qué querés que te diga? Y la UDI es generoso decir el think tank de la UDI, porque es más bien empresarial, combinado, ¿no? Son más o menos lo mismo. Nos queda poquito tiempo, Gonzalo, pero ya que estamos revisando esta historia de los técnicos de la transición, claro, también Foxley, René Cortázar, que hoy día lo vemos en el comando de Matei. De Matei. Yo les di otros nombres, ¿cierto? Sí. Sí, pero convivían en decisiones importantes. Entonces, claro, también uno dice,
porque cuando el Frente Amplio reconoce que hizo una crítica injusta a la concertación, pero al mismo tiempo dice, oye, pero había ciertos sectores que definitivamente no estaban por un desarrollo progresista, y ese tipo de casos lo muestra, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Frente Amplio, que yo creo que fue un fenómeno necesario, yo encuentro que la nueva generación de izquierda tuvo toda la razón de rebelarse, armar su propia fuerza política. El problema es que los debates anteriores, o sea, ellos hicieron un paquete completo, ¿ah? Entonces, en vez de buscar alianzas con los que fueron críticos desde el principio o que tenían posturas en la coalición amplia de la transición más a la izquierda, los pusieron en el mismo saco y así. Entonces, fueron al final cometiendo todo tipo de errores por no tomar en consideración que estas son luchas políticas muy prolongadas, ¿eh? Las luchas de poder, la lucha de poder entre democracia y poder económico en Chile, digámoslo por su nombre, la oligarquía económica en Chile, que fue la que restituyó su poder después de haberlo ido perdiendo poco a poco desde 1920 en adelante, y con la gran hecatombe para ello que fue la reforma agraria y la nacionalización de la banca, luego con Allende. Esa hecatombe la recompusieron, ¿verdad?, en la dictadura, y desde entonces van batallando con, por ejemplo, hay un periodista de televisión nacional, dice, es que resulta ser que lo del 2019 fue una rebelión que quería derrocar al gobierno. Entonces se le olvida decir que lo que había ahí, primero, no fue organizado por nadie en particular, y en segundo lugar había un alegato de la sociedad, porque la pertinacia en mantener una constitución mentirosa y que daba el poder a las minorías políticas, es lo que provocó esa rebelión. ¿Ah? ¿Qué querían? ¿Ah? Que siguiera eternamente una situación en donde los votantes votan por una opción y luego las instituciones se traducen en que se toma otra opción en materia de conducción del país. Eso es lo que explica el 2019. De modo tal que, en definitiva, lo que hemos tenido en Chile es una pugna de poder entre quienes han ido concentrando la riqueza, los ingresos que derivan de esa riqueza, de una manera muy notoria, muy notable. Ha habido contrapesos, ha habido avances sociales en seguridad y protección social, por supuesto que los ha habido también, pero lo que tenemos es una lucha constante y permanente. Y quienes estamos entonces en contra del predominio de la oligarquía económica en las decisiones de la sociedad chilena, bueno, lo lógico es que nos unamos y que actuemos en conjunto, que es lo que no ha ocurrido de un buen tiempo a esta parte. Gonzalo Mattner, te queremos ahí. Doctor en Economía, académico de la Universidad de Santiago, expresidente del Partido Socialista, entre muchas otras funciones en el gobierno y en la política nacional. Te queremos agradecer, como siempre, Gonzalo, tu gentileza. Un gusto saludarte. Que lo pasen muy bien en las fiestas que vienen. No, muchas gracias a ustedes, Yasna y Felipe. Y también, pues, pásenlo súper ahí en la fiesta. Vamos a tratar. Gracias, Gonzalo, que estés bien. Nos vemos. Oye, dos cositas muy breves antes de irnos. Una que nos alegra mucho. Jaime Badeil obtiene el Premio Nacional de Artes de la Representación 2025 a los 90 años. Un actor a toda prueba, Jaime. Además, un tipo encantador. Bueno, ¿a ti te molesta que yo hable de mi amigo?